Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea este día. Hoy vamos a ver la segunda parte de cabeza y cuello. Para dar comienzo, vamos a comenzar en cabeza. Nos faltó hablar sobre el oído. Voy a hacer leve hincapié y un poco reiterativa a lo largo de las clases sobre el orden de la semiología con respecto al examen físico. En semiología primero realizamos la inspección, después la palpación, después la percusión y después la auscultación, recordando que hay ciertos órganos o sistemas en los cuales hay muchos tipos de los pasos, los cuales no se realizan porque no se necesitan, no me dan información, bien, pero siempre siguiendo este orden. Comencemos. Ustedes recuerden un poco general, ¿no? Que el oído, vamos a tener un oído externo, un oído y un oído medio fundamentalmente, ¿no? Y vamos a recordar que el oído, vamos a empezar con el primer paso, el cual es la inspección. En la inspección, lo primero que podemos hacer es, vamos a observar la oreja. La oreja si tiene algún tipo de alteración, como la presentación de alguna tumoración, un cambio de coloración. Pero no me voy a explayar ni a detener esto porque realmente no es tan importante. Lo que es más importante es la observación de todo lo que es el oído externo y un órgano muy importante que es el tímpano. Pero bueno, hay dos cosas que hay que recalcar o que ustedes tienen que saber para nosotros poder observar el conducto auditivo externo y el tímpano. Vamos a realizar algo que se llama la otoscopía. La otoscopía no es nada más que observar por un otoscopio y usted me va a decir, bueno, ¿y qué es un otoscopio? Un otoscopio no es nada más que una herramienta médica, que es un aparato, el cual consta de que lo que me permite es por medio de este aparatico magnificar, agrandar lo que estoy observando por medio del conducto auditivo externo. Y usted me va a decir, bueno, a ver, dámela más despacio. Bueno, primero vamos con el aparatito, el otoscopio vendría a ser. El otoscopio tiene en la parte inferior, vamos a tener una tapa en la cual vamos a introducir las pilas, ¿bien? Este de acá es un botón, el cual si lo bajo bien, me va a permitir prender una luz, o sea que se prende el aparato. El aparato consta de una parte que es removible, que son estos, no me sale ahora, estos triángulos, que no es un triángulo porque es redondo, es en 3D, no en 3D, bueno, esto de acá, ahora, bueno, no puedo cortar esta parte del video, en fin, bueno, este triangulito de acá, que lo que se hace, esto es removible y esto es lo que se introduce por medio de el conducto auditivo externo. En esta parte interior, aparte de tener un bombillo, una luz, la cual me ilumina, acá va a tener una lupa. ¿Por qué? Porque en esta parte es donde yo voy a poner el oído, ¿bien? Y me va a permitir, como hay una lupa, agrandar e iluminar todo lo que yo veo por el conducto auditivo externo, ¿bien? Recuerden que esto es se quita, se lava, se deja en alcohol y tenemos diferentes recambios, pero no se bota. Son caros estas cositas, ¿bien? Pero para que lo sepan. Ahora, una vez que sabemos cuál es el instrumento el cual utilizamos, que es el otoscopio, es importante saber la posición del paciente. Acá no les puse una imagen de cómo es la posición del paciente, pero vamos a tener mucha imaginación. Nosotros nos vamos a encontrar, ustedes imagínense que el paciente está sentado, nosotros nos vamos a encontrar en el lado derecho y lo que queremos observar es el oído derecho. Vamos a hacer que la cabeza gire levemente hacia la parte izquierda y con mi mano derecha lo que voy a hacer es agarrar la oreja en la parte superior, hacerla hacia arriba y hacia atrás. Esto me permite un enderezamiento del conducto auditivo externo y cuando estoy ahí con mi mano, perdón, esto con mi mano izquierda, lo que dije anteriormente, y con mi mano derecha voy a tener en mi mano el otoscopio y voy a introducir esto por medio del conducto auditivo externo y acá voy a poner mi ojo. Bien, y ahí voy a hacer lo que es la otoscopía. ¿Estamos? Cuando ya imaginamos todo eso, ¿qué voy a ver en la otoscopía? Dos cosas fundamentalmente, el conducto auditivo externo y el tímpano. Y no es nada más que esto es lo que voy a observar, ¿estamos? Esto obviamente es una foto recortada, bien tomada, bla, 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 bla. Ustedes observen cómo se magnifica, esto es lo que yo voy a ver por acá, esto por acá, esto es lo que yo voy a ver.
Bien, y acá hay dos cosas. Primero, vamos a empezar con el conducto auditivo externo. ¿Cómo se caracteriza? El conducto auditivo externo va a ser, lo vamos a observar como este tipo, esta mucosa que va a tener este color rosáceo, va a tener la presencia de también un poco de vello, por decirlo así, y puede tener la presencia de secreciones como es la cera, que es amarillenta anaranjada y es normal. Bien, pero esto no recalca tanta importancia como lo que ustedes tienen que saber en la otoscopia muy bien, que es el tímpano. Esto es a lo que nosotros lo denominamos tímpano, esta capa de tejido que es transparente, ¿sí? Pero ustedes dicen esto, bueno, pero no me ubico. Ustedes recuerden que el tímpano me hace la diferencia de lo que es el oído externo del oído medio, pero esto es la presencia de los tipos de huesecillos, los cuales están en el oído medio. Y ustedes dicen, a ver, ¿cómo sería eso? Para un recorderis muy rápido, uno de los importantes huesecillos del oído medio va a ser el denominado martillo. El martillo es el que va a estar en contacto con el tímpano, que va a ser esto. Entonces, esta es la parte interna y esta es la parte externa. Pero ustedes tienen que saber diferenciar de las partes, cómo se llaman, cómo se definen, qué es lo normal y qué sería lo patológico, que es lo que les voy a escribir ahora. Bien, esto es lo que vamos a llamar umbo. Bien, que es la parte que del huesecillo, que es el martillo, de una de las partes que está en contacto con el tímpano. Después, que lo van a observar como esta coloración rojiza. Esto va a ser el humo, ¿tá? Después, esto va a ser lo que es el mango del martillo. Esto va a ser lo que es la apófisis corta del martillo. Obsérvese cómo el martillo, a estar en contacto con el tímpano, me genera toda esta imagen. Bien, después nosotros vamos a tener algo, las características del tímpano es que es un tejido el cual es transparente. Cuando yo ilumino por medio del otoscopio, genero un reflejo. ¿Qué es este reflejo de acá? Que lo definieron bien como el triángulo luminoso. Es muy importante que ustedes sepan que el triángulo luminoso es una característica de que el tímpano está, o en realidad que el oído está sano. ¿Por qué? Porque si tenemos algún tipo de alteración como un cuadro infeccioso, las características de la piel del tímpano van a cambiar y se va a ver opaco. Y no se va a presentar este triángulo luminoso por el reflejo que yo estoy observando por medio de la luz. Bien, importante, este triángulo luminoso no siempre está en esta parte inferior, puede estar en esta parte, sí puede ir cambiando o puede ir rotando. Bien, después el tímpano, lo que vamos a tener también es dos partes de la membrana timpánica. Una es esta parte de acá, que es la parte tensa, y otra que es la parte flácida. En la parte flácida, en realidad ahí me equivoqué un poco en el pain, no es tanto esta, sino va a ser más que todo esta parte acá posterior un poco, que es la parte flácida del tímpano, como para que ustedes lo sepan cuáles son las partes y qué es lo que voy a observar yo por medio de la otoscopía. Primero, las características del conducto auditivo externo, de su mucosa, si tiene algún tipo de alteración, y segundo, todo lo que es el tímpano. Bien, ahora, esto es lo normal. ¿Y por qué a ustedes les permite saber qué es lo normal? Para saber cuándo es lo patológico. ¿Esto qué sería? Esto, tenemos acá una rotura del tímpano. Observen que no tenemos una solución de continuidad en el tímpano, no como acá. Obsérvense que acá tampoco tenemos la presencia del triángulo luminoso, pero sí observen que, por ejemplo, tengo presencia de la apófisis corta del martillo, tengo presencia del mango del martillo, pero no tengo presencia o no se ve muy bien lo que es el humbus. Ya la parte tensa va a desaparecer un poco y acá también la parte flácida no se observa muy bien. Esto es lo que se me rompió el tímpano. Bueno, esto es lo que se denominaría se me rompió el tímpano. ¿Está? Bien. Ahora, acá esta es otra imagen en la cual tenemos una otitis media aguda, que es una infección del oído medio. Observen que acá por medio del tímpano podemos tener la presencia, esto es de pus, pero el pus no está
en el conducto auditivo externo, sino en el medio, pero como es una membrana transparente, des en cuenta cómo se refleja a comparación de esto, ¿sí? Y cómo está creciendo esto de pus, de pus, de pus. Des en cuenta que no tenemos tampoco, ven el triángulo luminoso y muy bien no se ve, ¿sí? Pero sí tenemos presencia de lo que es acá el umbus, de lo que es el marco del martillo y tenemos la apófisis también del martillo, ¿bien? Acá sí podemos ver un poco la parte tensa y acá la parte flácida no se ve muy bien porque está como abombado. También observen, chicos, las características del conducto auditivo externo. Este está más roja, más eritematosa, es porque el tímpano se está bombando por la presencia de pus, ya se empieza como a inflamar y demás, todas lesiones de inflamación de la triada de Virchow. ¿Estamos? Entonces, por eso es muy importante, chicos, que ustedes sepan qué es lo normal para así cuando realicen la otoscopía pueden saber qué es lo patológico. Por ejemplo, esto que es la presencia de una otitis media aguda y esto que es una rotura del tímpano. También ustedes por medio de la otoscopía pueden ver la presencia de cuerpos extraños. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente más que todo en edad pediátrica, la cual introduce cuerpos extraños en el oído, los niños o demás. Dos cosas para que lo tengan que no se los van a preguntar mucho, nunca, o sea, no en esta área que es tercer año, pero que es importante que ustedes sepan es qué hacer cuando tenemos un cuerpo extraño en el oído externo, en el conducto auditivo externo. Les puede pasar en su pueblo, en todo, qué hacer. Primero y fundamental, si tenemos la introducción de algún tipo de bicho, por decirlo así, no sé, pues hay mosquitos, aunque ustedes no lo crean, hay mosquitos que se meten en el conducto auditivo externo, otro tipo de bichos, no sé, una hormiga, bueno, lo que sea, uno lo que tiene que realizar es muy importante, nunca introduzcan agua. ¿Por qué? Porque el agua no genera una muerte rápida de los en realidad de los seres vivos, ¿sí? Entonces, como no sabemos el tipo de, no sé, por ejemplo, si es un mosquito o lo que sea, me puede generar, llegar a ser lesión de el tímpano, ¿está? Porque mientras se ahoga y demás, alcanza a tener oxígeno y me puede raspar o generar rotura, vendría a ser, o sea, una solución de continuidad del tímpano, ¿sí? Y eso por un lado. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando tenemos alguna presencia de algún ser extraño, microorganismo, vamos a utilizar vaselina. La vaselina, chicos, los mata, no le hace nada y no me generaría no permitiría que el microorganismo me generara el daño en el tímpano, ¿está? Tampoco es importante dar agua. ¿Por qué? Porque muchas veces hay niños que se meten, no sé, un granito de arroz, un granito de lentejas, un granito de porotos y si doy agua lo que se hace es que se me irriga y me crece, entonces es muchísimo peor. ¿Por qué les digo esto? Porque a ustedes se van a dar cuenta en la práctica y a mí me ha pasado un montón, chicos. Los niños se meten cada cosa en cada orificio, también en la fosa nasal, ni les digo, bueno, pero eso es otro tema. Entonces no den agua porque hay, no sé por qué hay de cultura general que ponen agua. Esto es como para abrir paréntesis, para que sepan ustedes qué hacer, una vaselina o no sé qué, pero eso siempre observando por medio de una otoscopía. E igual la extracción de cuerpos extraños en el conducto auditivo externo lo va a hacer un otorrinolaringólogo, pero mientras yo lo mando, ya le voy a dar los primeros auxilios. Bien. Bueno, entonces ya vimos la parte de oído de inspección. Palpación, ¿puedo palpar algo? En realidad no puedo palpar algo, ¿no? No hay nada que se pueda palpar como tal en el oído. Hay un signo que es el signo del trago positivo, que es en el cual, eso no les puse una imagen, pero es en el cual yo hago en el trago, el trago es la parte que ustedes tienen como esa sobrelevación ahí fuera del conducto auditivo externo, bueno, ese es el trago. El trago, si ustedes lo oprimen, si se lo oprimen ahora, oprímanlo, ahí está. Si se lo oprimen ahora, no les genera dolor. Si les genera dolor, es que tenemos presencia de alguna inflamación en el
oído medio, ¿sí? ¿Por qué se utiliza esto? Porque muchas veces ustedes no tienen otoscopio, porque imagínense que antes los médicos no tenían tantas herramientas como el día de hoy. Tocaría estudiar la sensibilidad y especificidad de esta maniobra semiológica, pero como para que lo sepan, dato de color si se los llegan a preguntar en la clase. Entonces ya tenemos la inspección, que es lo más importante en el oído, la palpación, percusión, no voy a percutir nada, y auscultar, no voy a auscultar absolutamente nada, ¿bien? Bueno, después nosotros vamos con la siguiente parte de la clase, vendría a ser, o de la estructura de cabeza, el cuello. Ay, perdón chicos, ¿qué es el cuello? El cuello, como para ubicarnos en tiempo y forma, ustedes recuerden que es una estructura cilíndrica, la cual se va a extender desde las protuberancias occipitales hasta fundirse con el tórax. Acuérdense que va a estar a nivel de la cintura escapular y las articulaciones del externo clavicular. Bien, también ustedes recuerden que por el cuello va a ser el pase del sistema vascular, arterial y venoso, o sea, los vasos y los ganglios linfáticos. También va a pasar el tubo digestivo, va a pasar la vía aérea y también acá aloja a la glándula tiroides y paratiroides. Entonces, el cuello es lo segundo más importante que vamos a hablar el día de hoy. Pero en este cuello vamos a comenzar siempre por los pasos: inspección, palpación, percusión, auscultación. Vamos primero con la inspección. ¿Qué vamos a hacer en la inspección? ¿Qué era? Observar, mirar. ¿Y qué podemos ver? La forma. La forma, que ya lo dijimos, cilíndrico y todo lo importante y todo lo que pasa por el cuello. Pero vamos a poder observar diferentes tipos de alteraciones. La primera puede ser el síndrome de Keppel-Feld, no fue muy buena pronunciando, que es, ustedes observen acá ya la alteración del cuello. Nosotros acá no tenemos ese tubo cilíndrico que va desde las protuberancias occipitales, ¿sí? Sino que tenemos como un acortamiento, una alteración, como una fundición. Y esto en realidad, chicos, se da porque tenemos una disminución de las vértebras cervicales. Acá observen una radiografía de columna cervical normal y una radiografía patológica, o sea, del síndrome de Keppel-Feld, en lo cual tenemos una unión de las vértebras, y esto se observa con la inspección así. Es congénito, no sé, mucha vuelta con esto, la frecuencia es muy baja, es de un 0.5% en la población en general, o sea que es muy raro que ustedes lo vean, pero está descrito en la literatura. ¿Estamos? Después, otra cosa que podemos observar en la inspección va a ser la presencia de la tortícolis. La tortícolis vendría a ser el acortamiento del esternocleidomastoideo, que esta tortícolis puede ser congénita o puede ser adquirida. Adquirida, chicos, es cuando dormimos mal, que uno dice, se levantó, me duele el cuello. En realidad, al dormir mal tenemos una contracción espasmádica del músculo esternocleidomastoideo y podemos tener un acortamiento, pero esto con masajes, buena posición y demás se va, ¿sí? Porque es que tenemos un acortamiento, una contracción del esternocleidomastoideo. Lo que pasa es en la tortícolis congénita, en la cual ya la persona nace con un acortamiento de esto. ¿Y cómo se observa? Así. Esto vendría a ser un acortamiento del esternocleidomastoideo. Observen acá la paciente, esta es cómo nació, cómo estuvo, cómo tiene la lateralización, y acá es después de la cirugía. Bien, un poco, pero hay una mejoría, aunque usted diga no quedó tan bien, bueno, pero quedó bien, a esto quedó bastante bien. ¿Estamos? Entonces, en la inspección vemos la forma, pero podemos ver diferentes tipos de alteraciones. Bien, sigamos. Después, en el cuello, después de la inspección, vamos a hacer la palpación. En la palpación hay dos cosas fundamentales que podemos palpar. Primero, lo que vamos a hacer, los ganglios linfáticos, que tenemos unas grandes cadenas de ganglios linfáticos, y segundo va a ser la tiroides. Vamos a comenzar, pero con los ganglios linfáticos yo quiero hacerle hincapié de lo que es lo normal y lo que sería lo patológico.
cuál es la dimensión de un ganglio linfático normal, cómo se siente, para nosotros poder entender lo patológico y cómo sería el orden. Bueno, dentro del ganglio linfático normal vamos a ver, tienen que saber cómo es la forma, el tamaño, si tiene sensibilidad o no, la consistencia y la adherencia. ¿Qué es lo normal? Que la forma sea elisoidal, que tengamos permitimos un tamaño normal desde 0,5 hasta 1 centímetro en todo lo que son las cadenas ganglionares de cabeza y cuello. Acá les hice igual de uno hacia el cuadrito, pero para que ya quede. Se puede aceptar que el tamaño de un ganglio inguinal sea hasta 2 centímetros, ¿está? Después, no tiene que doler cuando toco el ganglio linfático, la consistencia es blanda, elástica, y cuando yo lo muevo, cuando yo lo toco, puedo generar movilidad. Bien, esto sería lo normal. ¿Qué sería lo patológico? Que el ganglio sea redondo, bien redondito, que el tamaño sea mayor a 1 centímetro normalmente, excepto si estoy en el ganglio inguinal, que va a tener un tamaño, es patológico, mayor a 2 centímetros. Bien, que cuando lo toco, esa pelotita redondita va a ser dolorosa, el paciente va a saltar, uy, me duele. Bien, que cuando yo lo toco también, aparte que le duele, lo toco firme o pétreo, o sea, duro, como si fuera una goma. ¿Estamos? Después, cuando yo lo toco, que le duele, que está duro, pétreo, ustedes lo sienten adherido entre sí, entre otro ganglio o a la piel o planos profundos. Bien, entonces esto lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén haciendo el examen físico y toquen un ganglio, dicen, a ver, esta dimensión, es doloroso, no es doloroso, la forma, la consistencia, la adherencia. ¿Está? Esto es lo normal y esto es lo patológico. Bien, porque les digo, cuidado, porque perfectamente puede ser solo una infección de un ganglio linfático por un proceso inflamatorio, o puede ser también la presencia de que a veces se me representan muchos tipos de cánceres o tumores por medio de la presencia de un aumento de un ganglio. ¿Estamos? Para que ustedes lo sepan. Una vez que sabemos lo normal y lo patológico de un ganglio linfático, ahora sí vamos a ver el drenaje linfático de cabeza y cuello. Ustedes saben que los ganglios vendrían a ser, son como estaciones de policía del sistema linfático, y lo que hace es que cuando hay algún tipo de inflamación o infección, vendría a ser, lo que hace esta policía es meter a la cárcel, que sería el ganglio, por eso aumenta de tamaño. Estoy haciendo una analogía, pero ustedes lo vieron cuando vieron el sistema inmunológico. Bien, bueno, entonces esto es cabeza y cuello. Entonces, ¿qué tipo o qué cadenas ganglionares tenemos? Tenemos la occipital, la cadena cervical posterior, la cadena cervical anterior o yugular anterior, también lo pueden encontrar como este nombre, o yugular posterior. Después tenemos la cadena ganglionar supraclavicular, muy importante, y acá vamos a hablar de el ganglio de Virchow. Después tenemos la cadena submentoniana y submandibular, ¿sí? Y estos son los drenajes. ¿Qué quiere decir cuando yo digo cadenas? Que ustedes hacen la palpación de estas partes del cuerpo y pueden tener la presencia de los ganglios, ¿bien? Y es donde ustedes los van a buscar. Acá en el cuello nosotros lo vamos a dividir, ustedes recuerden, en el cuello anatómicamente en dos: el triángulo anterior, ¿sí?, que es este de acá, y el triángulo posterior, que va a estar dividido por el esternocleidomastoideo, que va a ir de acá hasta acá. Bien, ahora vamos a ver ustedes, o sea, ¿qué les sirve saber que hay una cadena ganglionar occipital? Ustedes tendrían que saber qué es lo que me drena. ¿Por qué? Porque si yo tengo un aumento de este ganglio, puedo decir, lo que está afectado es tal parte del cuerpo, ¿no? A ver, si yo toco a nivel occipital los ganglios, ¿qué me drena acá? Me drena el cuero cabelludo. Entonces, ¿cómo puedo tener un aumento de los ganglios occipitales? Pues fácil, cuando la persona tiene piojos. Cuando tiene la persona piojos, puedo tener un aumento de los ganglios occipitales. También
podemos tener un aumento del ganglio occipital cuando tendremos el síndrome mononucleósico, que el síndrome mononucleósico está dado por el virus de Epstein-Barr o el virus de el beso y se caracteriza por un cuadro en el cual tengo todas las cadenas ganglionares aumentadas de tamaño y tengo faringitis, por decirlo así, pero más a fondo lo van a ver más adelante y lo van a ver más que todo con Paulo, el síndrome mononucleósico. Lo que ustedes tienen que saber de simología es que el síndrome mononucleósico me puede dar aumento de los ganglios occipitales, igual que cuando tengo piojos, ¿está? Después vamos a ver con la cadena cervical posterior o yugular posterior, en la cual ¿qué me va a drenar? También me va a drenar un poco el cuero cabelludo, pero más que todo acá, esto ustedes saben que acá vendría el miembro superior me va a drenar acá, ¿sí? La región pectoral y aferencias de los ganglios axilares. ¿Por qué todo esto drena? Porque esto después va a drenar, chicos, ¿a dónde? A la vena cava superior, a toda esa parte de ahí, toda esa cadena ganglionar. ¿Estamos? Bien. Después la cadena cervical anterior o yugular anterior, ¿qué me va a drenar acá? Me va a drenar todo lo que es la lengua, la amígdala, el pabellón auricular, ¿sí? La parótida, muy importante, la parótida, esa glándula salival en la cual la tenemos en esta parte de acá, ¿sí? La laringe, la faringe, el esófago cervical y la tiroides. O sea, que cuando yo tengo aumento de la cadena ganglionar, tengo que pensar en todos estos órganos, ¿sí? A ver, obviamente que va a estar acompañado de signos o síntomas y para ver qué es lo que me está generando este aumento de la cadena ganglionar. Después vamos a tener los retroauriculares, que es después de la oreja, detrásito de la oreja, y acá que me va a drenar el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Abro paréntesis, anteriormente, ¿se acuerdan? Cuando yo les dije el signo del tímpano, el tímpano era esta parte, el signo del tímpano positivo era cuando yo, ¿qué era lo que apretaba? Esto era lo que yo apretaba, que si me dolía, me daba, era connotación de que teníamos inflamación en donde en el oído medio. Bueno, sigamos. La cadena ganglionar retroauricular me drena el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Después, dentro de los submentonianos, también que me va a drenar el piso de la boca, el labio inferior, las encías y la punta de la lengua. Después, el supraclavicular. Este es muy importante, chicos, porque ustedes cuando palpen, que van a palpar por arriba de la clavícula, si tienen presencia de un ganglio, se va a denominar el ganglio de Virchow. ¿Y por qué yo hago esta expresión? Porque cuando yo tengo presencia de ganglio de Virchow, chicos, es porque en un 80% de los casos tengo un tumor y puede ser un tumor de esófago, un tumor de estómago o un tumor de pulmón. Bien, no es normal que nosotros tengamos la presencia de un ganglio supraclavicular. Cuando es uno se le denomina ganglio de Virchow y tengo que pensar en estos tres órganos, o es un tumor de pulmón, estómago o esófago. ¿Está? Yo una vez me acuerdo en una paciente HIV, la cual llegó a la consulta, ustedes saben que el HIV es un virus el cual me da como característica en el cuerpo que me disminuye todo mi sistema inmunológico. Entonces la gente termina muriendo porque no se puede defender contra los microorganismos, chicos, porque ustedes saben que nosotros estamos en una simbiosis constante con todo lo que son microorganismos, virus, bacterias, parásitos y en la piel tenemos, o sea, bacterias que no nos generan mal porque tenemos todo un sistema inmunológico. El HIV lo que te hace es te disminuye, ¿sí? Este sistema inmunológico y te da mayor preponderancia a todo lo que son las neoplasias. Y me acuerdo, nunca se me va a olvidar eso, en clase de clínica, yo por allá estaba quinto año de la facultad, hace varios añitos, y estaba en el Alberdi. Y el profesor me dice, bueno, ya estaba internada la paciente, ves a hacerle el examen físico, y le empiezo a hacer y es la única vez que yo he visto un ganglio de Virchow y se le veía, chicos, o sea, solo en la inspección, ni siquiera al palparlo, ya se le veía supraclavicular el ganglio. O sea, nunca en mi vida se me olvidó. Entonces, bueno, pero obviamente esa mujer tenía un cáncer de estómago.
Pero bueno, sigamos. Entonces es muy importante el ganglio supraclavicular. Bien, que cuando tengo presencia no es nada bueno. ¿Está? Ah, volvamos. Ahora, ustedes tienen al paciente. ¿Cómo van a hacer el orden para que nunca se les olvide ninguna cadena ganglionar? No es que existe un orden específico, pero yo lo hago de esta manera, así nunca se me olvida hacer la palpación de ninguna cadena ganglionar. Comienzo. Primero, nosotros que somos los médicos vamos a estar en la parte posterior y es una maniobra bimanual. Lo voy a hacer de este lado con una mano y al mismo tiempo con la otra. Entonces empiezo. Primero, empiezo a tocar los preauriculares, ¿está? Después voy retroauricular, después bajo y voy a la parte occipital. Después empiezo con la cadena cervical posterior, tucu, 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 tucu. Después comienzo desde el submentoniano, paso al submandibular, por acá, tucu, 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 tucu. Después empiezo con el cervical anterior o yugular anterior, tucu, 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 tucu. Y hago después el supraclavicular, ta. Y así des en cuenta que haciendo este orden, taca, 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 sigan acá, taca, taca, nunca se me va a olvidar ningún tipo de cadena ganglionar. Bien, bueno, ahora sí, sigamos. Después de que hago la palpación de los ganglios, que ya vimos cómo es un ganglio normal, las dimensiones, el tamaño, la forma, la consistencia, cuáles eran las cadenas ganglionares que teníamos en cabeza y cuello, pero muy importante saber qué tipo de órganos drenan en estas cadenas. Vamos a hacer la palpación de chan, 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 mi querida glándula tiroides. Ustedes recuerden que la tiroides es un órgano que se encuentra en el cuello, que es una glándula la cual me va a generar la hormona tiroidea, que es muy importante en todo lo que es la metabolización, que va a tener un peso aproximadamente de 20 gramos, que va a tener dos lóbulos y un istmo. ¿Está? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, un istmo y un peso de 20 gramos, que va a estar en contacto con todo lo que es vendría a ser el conducto respiratorio, el aparato respiratorio, que va a estar adelante de lo que es la laringe. Bien, aparte de esto, acá tenemos el cartílago cricoides. ¿Está? Ahora, después de que sabemos, esto es muy general, obviamente no me pidan tantas especificaciones yo como para que ustedes se ubiquen en tiempo y espacio, pero esto ustedes lo vieron en su momento en anatomía, no está mal que echen un repasito normal de esto, ¿estamos? Bueno, ahora, ¿cómo yo voy a palpar a la tiroides? Yo en este año les voy a agregar videos para que ustedes me vean cómo voy a hacer la palpación, pero mientras tanto ahora les voy a explicar, ¿no? Pueden después, les voy a subir el video y van al video. Una de las formas de palpar la tiroides es por la maniobra de Kirby. Mi pronunciación, omítanla, ¿no? ¿Y cómo es la maniobra de Kirby? Bueno, ustedes son el examinador, se van a ir a la parte posterior del paciente. Va a ser una maniobra bimanual porque voy a utilizar las dos manos. Y vamos a utilizar el pulpejo de los 3 primeros dedos. ¿Qué voy a hacer? Es más fácil en el hombre que en la mujer. ¿Por qué? Porque tenemos una referencia anatómica. Todos tenemos la nuez de Adán. La nuez de Adán se encuentra acá, en esta parte. Entonces, cuando yo encuentro la nuez de Adán, con una mano me voy a dirigir 1 o 2 centímetros por debajo y en realidad 1 centímetro, 2 es mucho, 1 centímetro y voy a estar en contacto con el cartílago cricoides. Entonces sería, busco nuez de Adán, la palpo con los 2 dedos y voy al cartílago cricoides. Una vez que estoy en el cartílago cricoides, ustedes recuerden que esto en la parte inferior y vamos a tener la presencia del istmo. Entonces lo toco y acá voy a estar en la presencia del istmo y mis 2 manos las voy a hacer lateralmente para que, y ahí voy a encontrar el borde lateral de los lóbulos de la tiroides. Entonces las manos van a estar acá. Estas manos de acá lo que me están tocando acá. Des en cuenta que este es el esternocleidomastoideo. Entonces voy a tener las manos acá, en la parte anterior del esternocleidomastoideo. Ay chicos, perdón, me atraganté. Bien,
Voy a ver si puedo cortar esta parte del video. Bueno, si no la corto, disculpen. Bueno, pero no, vamos a estar ubicados en la parte anterior del esternocleidomastoideo, pero para ubicarnos buscamos, repitamos, con la nuez de Adán bajo, voy a tener el cartílago cricoides y un poquito, un centímetro más abajo, voy a estar en contacto con el istmo. Mis manos las voy a llevar hacia la parte lateral, ¿sí? Y lo que voy a encontrar, y me voy a encontrar sobre el borde lateral, ¿sí? De los lóbulos. Una vez que tengo mis dos manos en el borde lateral, yo lo que le voy a decir al paciente es que trague. ¿Por qué? Porque mis manos en esa posición, cuando yo le digo que trague, lo que va a hacer cuando hace el proceso deglutorio es que esto sube y baja. Y cuando sube y baja y yo tengo acá las manos en posición quieta, me va a permitir tocar todo el borde lateral de la tiroides, de cada lóbulo tiroideo. Y si yo tengo la presencia de algún tipo de tumor, cuando sube y baja, voy a tener la presencia de un bulto que sobresale. ¿Estamos? Yo sé que es muy difícil la imaginación por medio de lo que yo les dije anteriormente, pero por eso les voy a dar el videito, así ustedes lo pueden practicar en su casa y me ven cómo es que se hace, ¿sí? Bien, las glándulas paratiroides no se palpan, pero sepan que están en la parte posterior. Bien, entonces esta es una maniobra muy importante y que tienen que repasar mucho, ¿sí? Ahora, sigamos. ¿Qué más podemos observar? O sea, aparte de la palpación, una parte que me falté fue en la inspección de la tiroides, vendría a ser que es esto, es la presencia, y ustedes dicen, wow, ¿qué es esto? Esto es la presencia de bocio. El bocio se define, chicos, como el aumento de la glándula tiroides. Y no confundan algo. El hecho que tenemos un aumento de la glándula tiroides no significa que como corroborancia tenemos una mayor generación o mayor funcionamiento de la glándula tiroides, ¿sí? Y no es que tenemos un hipertiroidismo y que el hipertiroidismo cursa con bocio. No, porque es un concepto que ustedes suelen confundir. El hecho de que tengamos un aumento de la glándula no significa que por eso funciona más, ¿bien? Que uno diría, no, tengo más grande o el hipertiroides es el que va a venir con bocio, no. Ustedes sepan que el bocio en el 80% son eutiroides, o sea, ¿qué significa? Que tiene una función de tiroides normal, ¿sí? Y un 10% es hipertiroide, o sea, que tiene mayor secreción de levotiroxina, y hipotiroide, los que tienen menor generación de levotiroxina, o sea, de T4, ¿estamos? Esto vendría a ser el bocio. Entonces ustedes esta sería una palpación espectacular, ¿no? Porque ustedes cuando vienen acá, no es de Adán acá, ya, o sea, ni siquiera tienen que hacer toda la maniobra, ya pueden tocar perfectamente todo lo que es la glándula tiroides. Siempre se pide estudios complementarios como la ecografía, muy importante, o si tenemos la presencia de un nódulo tiroideo, la ecografía y después la punción o aspiración con aguja fina, pero bueno, es otro tema eso. Resolviendo también podemos observar la presencia de bocio. ¿Está? Bueno, chicos, hasta hoy es esta parte de cabeza y cuello. Espero que les haya servido como una leve orientación. Después les voy a subir el videíto. Cualquier cosa me escriben y estamos al habla. Que tengan un excelente día, cualquiera que este sea. Estudien mucho.